cariño de investigación e innovación social, desde un enfoque totalmente interdisciplinar. Unos premios que ya tuvieron su fallo en abril de 2018 y bueno, pues nos encontramos 2 años después de muchísimo trabajo de los 2 proyectos seleccionados, pues ya en la presentación de los resultados del trabajo. EGINLab no ha premiado a proyectos ya desarrollados, sino iniciativas que han conectado la investigación con la intervención, haciendo un seguimiento estrecho de esa iniciativa y bueno, pues ha llegado el día de presentar los resultados. Creemos que además vienen muchísimo al caso con la situación en la que nos encontramos, un momento en el que todos nos replanteamos cuestiones como el uso de la tecnología o cuestiones como las necesidades no satisfechas, que adelanto pues son las temáticas que vamos a abordar y sin más dilación pues voy a dar paso al presidente de la Fundación EGINLab, Alfonso Cruz. Como sabéis, pues nuestro presidente además vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Jaén y doctor en el ámbito de la ciencia de la salud y bueno, pues muy amablemente presta su tiempo libre para nuestra fundación. Alfonso, buenas tardes, la palabra es tuya. Activa el micro, Alfonso. No se ha oído nada. Yo hablando solo. Bueno, pues gracias, Lucía. Y primero saludar a las que estáis aquí en pantalla, que sois los protagonistas de esta tarde. Manolo, Alfonso, José Manuel, Olga y nuestra alma mater Luisa. Y sé que su hijo también está por ahí, Pedro. Saludar a todos los que estáis viéndonos en este momento que yo creo que es trascendente. Y os saludo también en nombre de mis compañeros y compañeras de la Fundación, tanto miembros del patronato como el resto de profesionales e instituciones y amigos que nos acompañan desde el inicio y que se han ido sumando también otros hasta el día de hoy. Bien, pues yo voy a ser muy breve, pero quiero dejar claras algunas cositas, porque hoy es un día importante para mí y para lo que significa uno de los objetivos básicos que teníamos cuando pensamos en construir esta fundación. Sabéis que el objetivo final es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pero una de las líneas básicas era generar y transferir conocimiento. Y en esa línea surgió la idea de crear estos premios. Y lo que estamos haciendo aquí hoy es constatar que aquello que pensamos, ideamos y creamos, pues está generando lo que realmente pretendíamos. Como sabéis, nuestra fundación, con todos los esfuerzos posibles, pues nos dedicamos también a establecer sinergias entre todos aquellos actores que en torno al envejecimiento pues actúan de una forma o de otra, de los ámbitos públicos, de lo privado, de lo académico, de lo empresarial. Y esa creo que ha sido nuestra gran visión. Luego veremos, supongo que hablaremos de interprofesionalidad y todas estas cosas. Manolo y yo un ratito quizás. Y bueno, pues aquí lo que tenemos hoy simplemente pues de esos proyectos que decía Lucía, que son 23 proyectos de 8 comunidades autónomas que se presentaron, incluso había uno de Colombia, de 13 provincias españolas. La mitad de ellos venían del ámbito académico, de investigadores de universidades. Y efectivamente lo que tenemos aquí hoy son 2 iniciativas que se presentaron, que compitieron en buena lid con los demás y que por supuesto pues sobresalieron, se han desarrollado, han hecho los trabajos fantásticos y hoy vamos a tener el privilegio pues de escuchar esos resultados que pretendían y desde un principio que evidentemente han conseguido. Como decía Lucía, pues cuando estábamos pensando en todo esto no había pandemia ni había nada de esto, ¿no? Pero si algo tenemos claro es que si algo ha emergido ha sido durante esta fatídica... No, que esta es de Barcelona, la de los... ¿Se oye por ahí a alguien? Como decía, si hay algo que está claro es que ha emergido con una preponderancia tremenda la tecnología. Esta es una prueba de ella, estamos pudiendo hacer algo
que hace un tiempo era bastante complicado. Y la otra, pues, no menos importante, que también ha emergido, la necesidad de no cubierta o no satisfecha en mayores. O sea, que yo creo que mejor no pueden ser las dos temáticas del proyecto EduSmart, que ha liderado Alfonso, y el del INSAPAC, que ha liderado Olga y José Manuel. Y quiero tener también unas palabras, como no, para nuestra alma mater, Luisa Martínez. Luisa, que es la que le da el nombre al premio, y no puedo dejar de darle las gracias por esta cuestión. Luisa representa para nosotros, para nuestra fundación, la imagen del envejecimiento activo. Hace poco nos estaba diciendo que sigue haciendo la comida. No voy a decir la edad, Luisa, porque eso luego además no lo aparenta. Y representa, pues, todos los valores y ese compendio de valor humano y de una trayectoria intachable y incansable, como mujer emprendedora, como madre, como esposa, una persona muy reconocida por su capacidad innovadora y que mereció la medalla del mérito en el trabajo. Es embajadora del aceite de oliva virgen extra de nuestra provincia. Y quien no haya tenido la oportunidad de acercarse por el restaurante Casa Bonito, que lo haga, lo recomiendo. Como decía, una mujer trabajadora, honesta, humilde, un gran ejemplo para todos, como no, pues muy generosa porque desde el primer minuto nos dejó su nombre y nos prestó su imagen para ponerle nombre a este premio. Y bueno, para nosotros es un honor, Luisa, tenerte en este cartel, evidentemente, y no podemos menos que darte las gracias en nombre de todos y todas los que, como tú, queremos que este mundo sea cada día un poquito mejor. Y sin más, Luisa, te cedo la palabra. Pues mira, yo soy una mujer muy sencilla, entonces quiero que las personas mayores que tengan que sean un poquito activas, que no se sientan en el sillón y estén solo viendo la televisión, que hagan algo, porque entonces es mejor hacer algo que no estás parado. Parado no se puede estar, la mente, todo, hay que tenerlo tranquilo, que hagan labores. Ahora, desde luego, con esto, pues no podemos ir a las asociaciones, pero antes he estado en la asociación, hago pintura, todo lo que haya que hacer, que lo haga. Y que no se dejen, que es que envejecen más sin hacer nada. Entonces, que tengan algo de actividad, una lana, un libro, lo que sea, que hagan un crochet, lo que sea, pero que no se paren, que la mente y el cuerpo vaya para adentro, vaya para arriba. Es lo que yo le pido a las personas mayores, que tengan esa capacidad y que decir, hoy me duele aquí. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que si te duele, a mí me duele como a todo el mundo, porque yo ya soy muy mayor y me duele como a todo el mundo, pero ¿sabes lo que yo hago? Que a lo mejor digo, pues yo me bajo a la cocina ahora, voy a hacer unos rosquillos de anillo o lo que sea, y me bajo y ya no me duele. ¿Me comprendéis? Digo, ya no me duele. Y así, pues, la vida se lleva mejor. Y queriéndose mucho, todo el mundo, que se quiera, que no haya nada, que se quieran, que no se enfade nadie, que sigan para adelante y lo que Dios quiera. Aquí estamos, fíjate, con lo que hay y mira cómo estamos, qué bien, gracias a Dios, pues ya está. Hay que darle muchas gracias a Dios. Muy bien, gracias. Seguimos, Lucía. Sí, muchas gracias, Luisa. Bueno, decir que Luisa, vamos a aprovechar para recordar que ella ha sido emprendedora de toda la vida, ¿no? Como comentaba Alfonso, y ellos trabajan en el restaurante Casa Juanito de Baeza, ¿verdad? Para que, bueno, pues todas aquellas personas que puedan estar interesadas conozcan esa oportunidad, ¿verdad?, de conocer la iniciativa de donde
donde Luisa pues puso en marcha su labor. Yo sé que algunos de los premiados incluso han tenido oportunidad de compartirlo, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con la sesión. Muchísimas gracias, Luisa. A continuación vamos a pasar a una breve reflexión sobre lo que significa la investigación, lo que ha significado antes, ahora y significará después de la situación que tenemos actual, post-COVID. Una situación en la que el estudiar el envejecimiento desde un enfoque interdisciplinar pues es totalmente necesario desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Para ello vamos a seguir contando con Alfonso Cruz y se va a incorporar a la sesión Manuel Amezcua, que es catedrático de investigación en cuidados en salud por la UCAM, director de la Cátedra Internacional INDEX, ICS UCAM y presidente de Fundación INDEX Granada, a la que aprovechamos para dar todas las gracias por alojarnos y por apoyarnos en esta sesión de presentación de resultados y siempre que lo necesitamos en general. Igualmente aprovecho para agradecer a los patrocinadores de estos premios, que son CaixaBank y Macrosat, ¿vale? Que, bueno, pues sin ellos pues tampoco sería posible. Así que, Manuel, Alfonso, es vuestro momento. Queremos un poco contextualizarnos sobre qué ha evidenciado esta pandemia, qué tenemos que aprender de la misma y qué puede aportar la investigación interdisciplinar a lo que está ocurriendo. No vamos a hablar más de aportar que de quejas, que de quejas está todo lleno, ¿verdad? Sí. Pues no sé, empiezo yo, Manolo. Adelante. Yo, más que nada, pues porque teniendo aquí al presidente de la Fundación INDEX hablar de investigación, que sea yo, pues como que me da un poquito de... pero bueno, tú me perdonas, Manolo. Estando aquí el maestro, evidentemente. Así que con permiso del maestro, yo quiero apuntar nada más que algunas ideas que me surgen, pues con ese título, ¿no? Investigación interdisciplinar y aplicada en etapa post-COVID. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que ha quedado en evidencia. Pues lo mismo que siempre los que me conocéis, que me gusta indagar en el sistema sanitario, en la gestión y todo esto. Pues la investigación la ha pasado como el sistema sanitario. Creíamos que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y no era así. Y creíamos que éramos potentes en investigación y tampoco es así. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario se ha desangrado. Lo dice el Consejo de Europa. Voy a dar muy pocos datos. El último dato del Consejo de Europa es que España necesita invertir 16.000 millones de euros más anuales para estar a la altura media de la inversión per cápita que se hace en Europa. Por eso, tener en cuenta que un sistema en el que se invierten 100.000 millones, que le falten 16.000, pues es importante. Y a la investigación que la pasada, pues de 2010 a 2015 perdimos 12.000 investigadores y cuando llegamos a 2018 ya hemos perdido 30.000. El porcentaje del PIB estamos a un punto por debajo de la media europea. Sabéis la campaña esta que hay del PIB del 2%, estamos al 1,19, con un punto menos. Es decir, hemos perdido también, se ha dejado de invertir o se ha perdido por recortes diversos el 22% de lo que se invertía en investigación. Y con esa mimbre, pues el canasto que tenemos es que, como habéis visto en la pandemia que hemos visto, pues que cuando hemos querido poner nuestro motor investigador a resolver este gran problema, pues vamos a llegar mucho más tarde que el resto, ¿no? Evidentemente. Y bueno, muchos investigadores veréis por la tele que cuando salen de Oxford y no sé qué, pues son españoles y españolas. ¿Y qué hacen allí? Pues porque aquí no supimos retenerlos, ¿no? La investigación para mí, evidentemente, no es ni más ni menos que el motor de la vida. Es decir, desde que hay curiosidad y uno se hace preguntas, pues tiene que investigar pero investigar para resolver problemas. Y con esto quiero ser muy, muy incisivo. Investigar para hacer paper y guardarlo en un cajón, no. Que en eso somos muy buenos en España. Somos de los primeros en producción científica y de los últimos en transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que investigamos mucho, hacemos muchas cosas, pero eso no produce cambios reales ni mejoras en la vida de las personas.
Y eso tenemos que cambiarlo y bueno, yo sé que el ministro y ahora mismo todo el mundo está en eso, en vez de cómo le damos la vuelta, pero hay que darle la vuelta, porque si no se convierte en algo, yo creo que perverso, ¿no? Y después de la pandemia esta, yo siempre me pongo aquí y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos, no? Pues habrá que cambiar algunas cosas y una de ellas es romper esa burbuja que yo llamo burbuja investigadora. Es decir, vamos a ponernos al servicio de la población y a cambiar las cosas. Y indicios y líneas no nos faltan. Hemos visto el tremendo impacto que ha tenido y está teniendo esta maldita pandemia en las personas mayores. Yo creo que se ha puesto el foco en sitios diferentes y cuando hemos visto y hemos enfocado a los mayores ya era tarde. Y bueno, la desgracia y el dolor de tener que soportar que un país pierda tanta porcentaje de personas mayores que fueron las que precisamente construyeron este país y nos dejaron las cosas bien hechas para que pudiéramos disfrutar de ellas, pues no solo lamentables, sino imperdonables. Y a esto yo soy muy duro, pero espero que alguien vaya a la cárcel, lo digo así. Esa gente que tomó esas decisiones de no derivar, de no permitir, de no enviar los EPI, de no enviar la medicación, de denegar la asistencia médica y a estas personas, pues bueno, tendrán que responder y espero que lo hagan ante los jueces. Y como decía, en ese impacto, pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues deterioro de la salud física, deterioro cognitivo, sufrimiento emocional, miedo, soledad, aislamiento. Hay una frase lapidaria que salió en El País que la decía una persona mayor. Decía, si no nos mata el virus, nos va a matar la tristeza. Es decir, lo hemos dejado aislado, nos hemos dejado condenados sin dejar que lo visitaran, no sé. Y seguimos haciéndolo mal, es lo malo. Seguimos haciéndolo mal. Fijaros si hay ahí margen de mejora y margen de acción para la investigación. Porque esto no puede volver a pasar. Y evidentemente la palabra interdisciplinar aquí cobra un sentido fantástico, porque si algo sabemos hacer en Agile Lab es juntarnos desde todas las perspectivas, de todas las aristas de un problema, y entre todos sabemos buscar soluciones y encontrar respuestas. Y quiero terminar con una pequeña anécdota para que veáis esto de la burbuja investigadora que yo digo. No voy a decir dónde ni cuándo, pero un día con mi querido compañero y vicepresidente de la Fundación, Andrés Rodríguez, sabéis que es director general de Microsoft, fuimos a ver Hola, ¿qué tal? lo que hacían unos investigadores muy tecnológicos. Hola. Y empezaron a hablarnos de cosas muy Hola. extrañas, ¿no? Del ámbito de la ingeniería. Hola. Y pues, después de la explicación más o menos larga de la persona que nos presentaba todo aquella NASA, ¿no? Que yo era la NASA, Andrés dijo, dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Dice, ¿esto para qué sirve? Dice, yo lo que quiero es que me da igual lo que hagáis, pero, por ejemplo, hagáis cosas que ayuden a evitar las caídas de los mayores en las casas, que avisen de que hay problemas, de que podemos hacer un seguimiento, de que podemos conectar familias, abuelos con niños, ¿verdad, Alfonso? De que podamos acompañar y actuar, intervenir en la soledad, etcétera, etcétera. De eso se trata. De juntarnos todos de nuestras distintas sensibilidades y conocimientos y ahora, con esto de la COVID, con esto del impacto que está teniendo y ha tenido en los mayores, hacer lo que tengamos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Y si ocurre, que estemos preparados. Esa era mi pequeña reflexión, Manolo. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues, Alfonso, muchas gracias. Gracias por tu reflexión, gracias por esa reflexión incisiva, ¿no? que has hecho y que has puesto el dedo en la llaga en una selección de llagas, porque ahí todavía tendríamos que hablar mucho todavía, ¿no? Pero bueno, yo no voy a ser tan incisivo, ¿no? Antes que nada, bueno, decir que es un verdadero placer, ¿no? Estar esta tarde en este seminario con motivo del primer premio Luisa Martínez. Mi enhorabuena a los premiados, ¿no? Estoy un tanto emocionado por haber conocido a Luisa, porque claro, uno aparte de ser investigador es un buen comensal, y siendo de Mágina es inevitable, ¿no? Hacerse cliente habitual del restaurante Juanito de Baeza, ¿no? Claro, uno siempre pensaba
que detrás de tanto talento tenía que haber alguna persona muy especial, ¿no? Bueno, pues la hemos conocido esta tarde, ¿no? Ha sido un verdadero gozo pues tener a Luisa delante y escucharla, ¿no? También mi agradecimiento, ¿no? Lógicamente, a la Fundación Aging Lab por darme esta oportunidad con la que compartimos casi prácticamente desde su inicio, pues una estrecha amistad, ¿no? que hace pues, que nos sintamos muy bien colaborando juntos, ¿no? Bueno, en el abordaje de una crisis sanitaria como la que ha provocado el COVID-19, yo creo que el papel de la ciencia a nadie se le escapa que cobra un especial protagonismo, ¿no? Desde todas las disciplinas, ¿no? Los científicos se han sumado al intento de producir conocimiento a través de la investigación, pero digamos que lo hacen siguiendo tiempos diferentes, ¿no? Según se trate de ciencias básicas o de ciencias aplicadas. Los descubrimientos son más rápidos en las probetas de los laboratorios que a pie de cama del paciente. Por ello, yo creo que en este tiempo nos estamos moviendo en estados bipolares, ¿no? Por una parte, nos encontramos una verdadera infodemia relacionada con todo lo relacionado con la naturaleza del patógeno y sus efectos. Pensar que se han identificado solamente en la Web of Science, se han identificado más de 24.000 artículos en los 6 primeros meses de pandemia. Es abrumador todo lo que los investigadores están produciendo, ¿no? Pero por otra parte, afrontamos la incertidumbre en la toma de decisiones ante las necesidades más acuciantes del día a día, ¿no? Y que lo hemos estado experimentando, ¿no? Sabemos que el tiempo de la investigación aplicada tiene aún un largo recorrido, pues hay fenómenos con los que no se puede experimentar. Y hay que esperar a comprobar los resultados que a medio y largo plazo, ¿no? de la exposición de la intervención, ¿no? Pues pueden tener para poder aprender, ¿no? De lo que hemos descubierto, ¿no? Lo que significa que todavía estamos en el tiempo de la acción, más que en el tiempo de la investigación, ¿no? Y en el tiempo de la acción, lo mejor que podemos hacer los investigadores, aparte de hacer nuestro trabajo, es poner al servicio de la ciudadanía nuestra capacidad de discernimiento crítico, que yo creo que Alfonso ha hecho alarde de ello, ¿no? En este sentido, yo creo que resulta ineludible despertar nuestra conciencia ante el nuevo escenario impuesto por la pandemia, en el que se han puesto en suspenso, en un estado de indeterminación, entre otras muchas cosas, aquellos objetivos que en los últimos años se venían fijando, se venían trabajando sobre lo que se llamaba la promoción del envejecimiento activo y saludable, ¿no? Bueno, loables proposiciones, ¿no? Que han quedado relegadas a un segundo plano cuando no han sido dinamitadas, ¿no? Como el reconocimiento de la presencia de los mayores en la sociedad o la promoción de espacios amigables que los integre y les permita habitarlos de una forma activa y sin barreras, ¿no? El permanecer activo, el tener autonomía, contar con redes de apoyo, relacionarse con otras personas y ser útil, al fin y al cabo, en la sociedad, ¿no? Pues las medidas de confinamiento prolongado y severo que han implementado, además, todos los gobiernos, ¿no? Han ido en sentido contrario a las ideas de contacto, de cercanía, de cuidado, que en la nueva concepción del envejecimiento se estaban gestando, ¿no? ¿Realmente podrá la investigación aplicada proporcionar respuestas ante este nuevo escenario que se está inventando respecto a las formas de envejecer? En menos de un año, la COVID-19 ha puesto al descubierto la vulnerabilidad de los mayores, como ha resaltado Alfonso, ¿no? Y las respuestas de discriminación, marginación y aislamiento, incluso la estigmatización mediante el lenguaje y, por supuesto, las insolvencias de la protección social integral, ¿no? ¿Cómo ha incidido el confinamiento en el proceso de integración de los mayores en los círculos de cuidado y a mantener una red familiar y social fuerte? ¿Seremos capaces de determinar sus efectos y aportar soluciones y plazos razonables? Como veis, la pandemia nos deja innumerables preguntas para los investigadores, tanto de la ciencia de la salud como de las ciencias sociales, ¿no? Promover la investigación sobre los mayores como grupo poblacional solo puede realizarse desde actitudes comprometidas, dejando de mirarles como sujetos pasivos bajo el argumento del cuidado de la salud, para reconocerles como sujetos morales activos, agentes de sí mismos, capaces de tomar
las decisiones que consideran adecuadas según su proyecto de vida, ¿no? Es necesario potenciar los programas y acciones para prevenir las consecuencias del confinamiento, entre ellas la atención a personas mayores y sus familias con necesidades especiales. También Alfonso se refería, ¿no?, a cuestiones como la demencia, trastornos de ansiedad, la depresión o incluso la movilidad, ¿no? También la promoción de la actividad física y el bienestar emocional, así como impulsar planes de formación y capacitación para una atención plena, ¿no? Con los mayores, como con el resto de la población, pienso que es necesario acudir a la persuasión y al acompañamiento a la vez, ¿no? Recientemente he leído, y con esto termino, unas palabras del escritor Daniel Samper Pizano que me han resultado muy esclarecedoras. Voy a leerlas textualmente, ¿no? Dice él: como no quiero vegetar ni competir por un respirador, tengo una propuesta. Hace años suscribí un papel en el que exijo una muerte digna y rechazo innecesarios paliativos. Estoy dispuesto a afirmar también que también renuncio a un cupo en la UCI a cambio de que me reconozcan sin demora los derechos de los demás ciudadanos. Tengo 74 años. Prefiero menos vida con más vida en vez de más vida con menos vida. Bueno, son las palabras de la clarividencia de la edad, ¿no? Yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Que hoy la representamos aquí en este seminario, ¿no?, a través de, primero, de la figura de Luisa Martínez, ¿no?, pero también del talento de estos jóvenes investigadores, ¿no?, premiados, ¿no?, que esta tarde nos van a mostrar sus proyectos, ¿no?, y que ponen al servicio de una sociedad que todos ansiamos, ¿no?, una sociedad que sea mejor para todos, ¿no? Bueno, esto es lo que me apetecía contar un poco esta tarde. Muchas gracias por vuestra atención, ¿no? Gracias, Manolo. Yo quería decirle, si Lucía, puedo una última idea. ¿Hay por ahí algún micrófono abierto que está...? ¿No? Ahora. ¿Se oye bien, no? Sí, sí. Bien, yo quería terminar con una idea que es básica. Yo creo que uno hace lo que piensa, ¿no? Y si no piensa lo que hace, pues no sabe lo que está haciendo. Y en el mundo del mayo yo quiero reivindicar algo que ya estamos maníos, porque ya hemos hablado de cambio de modelo en el modelo sanitario y también de cambio de modelo en el modelo de envejecimiento, de cómo el conjunto del Estado y las instituciones deben abordar el envejecimiento. Y yo reivindico la huida del paternalismo y del asistencialismo y que se abra y se define ese marco. Y yo presto ese marco, que ya lo tenemos en el GISLAC, que es nuestro modelo de envejecimiento digno y positivo. Es decir, mirar a los mayores, con los mayores, para los mayores y desde los mayores. Es decir, vamos a buscar una atención individualizada, integral, y que por favor ya no se haga nada pensando por los mayores, porque ahí van los fallos, van implícitos, ¿eh? Y lo más, vuelvo a repetir la frase y ya lo dejo, de esta persona que decía: si no nos mata el virus, nos va a matar la tristeza, ¿no? Eso es lo que demuestra que nadie le ha preguntado cómo querían estar, dónde querían estar y qué pensaban ellos de todo esto, de cómo podían. Es más, nos hubieran dado muchas soluciones, ¿eh? Y nada más, no quiero alargarme más, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Ha sido, pues la verdad, un espacio súper interesante de reflexión, sobre todo, pues entender la salud como mucho más que encerrarnos en casa, ¿verdad? Entender la salud desde un punto de vista muy global, preventivo y social, en el que es necesario también atender al bienestar emocional, ¿verdad? Y sobre todo, pues, tratar a las personas mayores. También me parece muy interesante el concepto sin paternalismo. Y bueno, poner en marcha unas medidas para atender a las consecuencias de este confinamiento, algo que es realmente, pues, muy interesante. Avanzando en lo que es la sesión, pues me gustaría recordar a los miembros del jurado que hicieron posible
pues un poco estudiar estos premios, como son pues María Luisa Grande Gascón, de la Universidad de Jaén, que creo que además nos acompaña esta tarde, que está conectada, Sisto Enrique Campaña, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, que ella es de Tecnología y de Ingeniería, Fernando Pulido Medina, de la Diputación de Jaén, Juan Manuel de Faramiñán, de la Universidad de Jaén, José Francisco Lendina Escobo, del Colegio de Enfermería de Jaén, Francisco José Martín Suárez, director general en aquel momento de Personas Mayores de la Junta de Andalucía, Rosa Bonachela Pallares, de Macrosat, y Ana Lima Fernández, en aquel momento presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Como veis, contamos con un jurado bastante diverso e interesante, y a ellos pues también agradecer en su momento su tiempo y que puedan ver los resultados de los proyectos que seleccionaron, ¿no? Especialmente, bueno, pues también la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía pues hicieron bastante difusión a nuestro premio, apoyo, y bueno, pues aprovechamos para ese agradecimiento a todas las partes, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento. Brevemente, nuestro primer premio, como habéis visto a través de los artículos y las publicaciones que hemos realizado, tiene el nombre EduSmart y trata de las relaciones inteligentes entre personas y el uso de tecnología para ello. Cómo la tecnología puede ayudar para las relaciones entre personas, para la intergeneracionalidad, entre otras cuestiones. Esto es algo que antes ni nos planteábamos prácticamente, y es cierto como que después de la situación que hemos tenido este año lo tenemos muy claro, y aquí, bueno, pues tenemos un trabajo que ha liderado Alfonso Javier García, doctor de la Universidad de Sevilla, del área de Psicología Social, junto con su equipo investigador, y será él quien nos cuente un poquito más sobre el proyecto y, si lo considera Alfonso, pues sobre tu equipo. Así que doy paso a Alfonso para presentar EduSmart. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía, por darme paso en este seminario, que entiendo como una oportunidad para compartir no solo conocimiento, experiencia, investigación. También creo que es fundamental que haya un espacio para los agradecimientos, ¿no? Agradecimiento, por supuesto, a la Fundación AGILab por crear este tipo de iniciativas que no solo motivan para hacer cosas diferentes desde un prisma diferente o desde un enfoque multidisciplinar, que creo que es como hay que abordar la investigación hoy día, porque tanto Alfonso como Manuel, que me han precedido en la palabra, concuerdan en que no podemos enfocar la atención a nuestros mayores de una manera parcial desde la salud, desde la psicología o desde la gerontología, sino de una manera multidisciplinar. Agradecer, por supuesto, a María Luisa, que me ha encantado volverla a ver de nuevo, aunque sea a través de las pantallas, y comprobar que está como cuando yo la conocí hace un par de años, porque yo soy uno de los que fui al restaurante Casa Juanito por recomendación expresa, y doy fe de que se comprueba, ¿no?, en el paladar la innovación de la cocina y las manos, ¿no?, y la cabeza que hay detrás. En este caso con María Luisa. Agradecer, por supuesto, al jurado, que en su momento estimó que nuestro proyecto era interesante y que podía aportar a la sociedad pues algún avance en lo que es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Y en ese sentido también agradecer a la Fundación AGILab, a los patrocinadores, el que haya hecho posible este trabajo. Sin más dilación, paso a compartir con todos vosotros la presentación que hemos preparado, que he de adelantar que es algo más sintética que la que cuenta la propia Fundación en un momento dado, y sobre todo porque me tengo que ceñir a los 20 minutos. Entonces, si os parece, como bien se puede ver, el proyecto se llama Smart Relationships, relaciones inteligentes entre abuelos y nietos, uso de dispositivos tecnológicos y optimización de redes sociales para la mejora de la calidad de vida. En principio, este proyecto surge como aliciente para dar respuesta a las necesidades, sobre todo afectivas y de apoyo social, que suelen demandar el colectivo de personas mayores, sobre todo a partir de una etapa vital o de una edad concreta.
y cómo su red de apoyo social más directa, como pueden ser las familias o los familiares directos, que en este caso son los nietos, pueden verse fomentados o potenciados a través del uso de redes sociales o de dispositivos como pueden ser los teléfonos inteligentes. En este caso, antes de iniciar el propio proyecto, tuvimos una primera reunión de concreción, de asentamiento de lo que iban a ser los objetivos definitivos del proyecto en relación con el proyecto que se presentó al concurso. Y lo que vamos a compartir aquí son los resultados principales que se han obtenido. Evidentemente, el informe tiene una información más profusa, pero en cualquier caso, a la hora de que Lucía establezca el debate, pues quedo a vuestra disposición para responder cuantas dudas tengáis al respecto. Mi equipo y yo partíamos de una pregunta, ¿no? ¿Qué se habla de las relaciones inteligentes entre abuelos y nietos? ¿Se usan los dispositivos tecnológicos? ¿Se utilizan estos dispositivos tecnológicos para optimizar las relaciones de apoyo social entre los abuelos y los nietos? ¿O entre las mismas personas mayores? Si utilizan estos recursos tecnológicos, ¿sirven para mejorar la calidad de vida? Partiendo de esta pregunta inicial, nos damos cuenta y partimos de lo que ya ha adelantado Alfonso al principio, del modelo de envejecimiento digno y positivo, que entendíamos que tenía un devenir, un estrecho lazo del modelo de envejecimiento activo o envejecimiento exitoso que ya Baltes y Baltes en el año 1997 preconizaron. Y nosotros concretamente desde nuestro proyecto partíamos de la idea de que había que fomentar un envejecimiento digno y positivo, proporcionando a este colectivo de personas mayores de soluciones innovadoras y especializadas que no solo respetaran sus propios derechos, sino también que les permitiera adaptarse a nuevos desafíos. Antes la primera disertación se ha centrado en ver cómo la pandemia ha tenido consecuencias negativas, pero también ha tenido consecuencias positivas y en el colectivo de mayores también. Ha obligado a muchos de nuestros mayores a aprender nuevas formas de relacionarse a través de las pantallas. Si nosotros preguntamos a cualquier persona mayor que tengamos en nuestro entorno y le decimos la palabra videollamada, todo el mundo sabe a qué se está refiriendo. Si la pandemia no hubiera sucedido, estoy muy seguro de que hay personas mayores que no tendrían no solo la noción de en qué consistía la videollamada, sino de qué bondades o ventajas tenía el hacer una videollamada en la que podía ver en directo a ese ser querido, ¿no? Este modelo parte de 5 principios básicos, pero nosotros, por centrar un poco el discurso, destacamos 2. Por un lado, que las personas mayores han mostrado un considerable interés en aprender estas nuevas tecnologías, puesto que le permiten estar socialmente conectados, tener información instantánea, realizar tareas de la vida diaria como puedan ser compras, reserva de viajes, realizar las operaciones bancarias. Y en ese sentido, pues las personas mayores han visto en los recursos tecnológicos como una ventana abierta al mundo que les facilita mucho la tarea en las actividades de la vida diaria. Igualmente, las nuevas tecnologías o los recursos tecnológicos se plantean desde un prisma o desde una perspectiva en la que es entendida como una herramienta eficaz para provocar ese envejecimiento activo. Por tanto, digamos que el uso de recursos tecnológicos, el uso de redes sociales, permite que cognitivamente y socialmente la persona mayor se vea obligada a estar en activo. El objetivo general de nuestro proyecto consistió en analizar qué indicadores psicosociales y educativos de las personas mayores modulan el uso que hacen de estas nuevas tecnologías y de estas redes sociales. Ello, a su vez, se especificaba en estos 5 principales objetivos específicos. Se describe el grado de ansiedad tecnológica de las personas mayores a la hora de utilizar nuevos recursos tecnológicos en las redes sociales, es decir, qué inquietud, qué grado de inquietud le produce el afrontar o tener que enfrentarse a nuevas tecnologías que nunca han utilizado antes.
Conocer el grado de calidad de vida y felicidad que tienen estas personas mayores que hacen uso de esos recursos tecnológicos. Ver qué diferencia hay entre los dos principales colectivos poblacionales formaban parte del estudio, que por un lado estaba el alumnado de un programa universitario de mayores, aquí de la Universidad de Sevilla, y por otro lado las personas mayores que formaban parte o que nos proveyeron desde la Fundación Agile Lab de la residencia de mayores con las que trabaja. Vimos las diferencias entre esos dos colectivos y ya veremos que son notorias en algunos casos. Y por último, establecer correlaciones entre los distintos indicadores psicosociales y educativos abordados en el presente estudio. En cuanto al método de investigación, partimos de una muestra o de 82 participantes, de los cuales 69 procedían de los programas universitarios de mayores y 13 de las residencias de mayores de residencias asociadas a la Fundación Agile Lab. Tenemos edades entre 55 y 85 años y la mayor representación se encontraba en la franja de edad entre los 66 y 75 años. El 30% eran hombres y el 70% aproximadamente eran mujeres. En cuanto a los instrumentos, ahí tenéis un listado de todos los instrumentos que hemos utilizado. Hemos hecho un instrumento ex post facto para esta investigación para garantizar que se completaba la respuesta a estos cuestionarios para no hacerlo ni demasiado largo, pero que también nos va a aportar la suficiente información para poder hacer los análisis de datos que pudieran darnos respuesta a los distintos objetivos. Y en ese sentido, pues tenemos desde el cuestionario del uso problemático en las nuevas tecnologías, al cuestionario de ansiedad tecnológica o el cuestionario de calidad de vida de Lucas Carrasco de 2012, que hace una revisión del que se aprueba por la OMS, o la escala de felicidad de Lima de 2006. Pasando al apartado de resultados, si nos fijamos en los resultados más significativos son los que yo pretendo presentar aquí. En cuanto a los resultados descriptivos y diferenciales con la ansiedad tecnológica, hay una diferencia significativa establecida entre las personas mayores que asisten a los programas formativos universitarios, ¿vale?, y las personas mayores que son residentes en alguna residencia de mayores. De tal manera que los segundos, los que pertenecen a residencias de mayores, presentan en principio una mayor ansiedad tecnológica que la que pueden tener los mayores que forman parte de los programas universitarios en este caso, del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Ello puede deberse claramente a que el programa de actividades que ofrece o al que está expuesto una persona mayor que va todos los días a recibir las clases a la universidad puede tener una agenda setting que se llama una ocupación de ese ocio y tiempo libre del que dispone en el mismo momento y hora en que empieza a ser una persona jubilada, está como más planificada y por tanto tiene que hacer un uso más consciente de las nuevas tecnologías, de los recursos tecnológicos y del uso de esos recursos tecnológicos para responder a ese apoyo social y afectivo que tienen que tener con sus familiares directos en muchos casos. En cuanto a las diferencias en el indicador psicosocial de calidad de vida, parece ser, según los resultados que hemos obtenido y con una diferencia significativa también, las personas que asisten a los programas universitarios de mayores, entendámoslo de una manera coloquial, para que os hagáis una idea. Estas personas tienen que salir todas las tardes de su casa de lunes a jueves para recibir alguna clase en la universidad, ¿vale? Y además se le da un título universitario cuando acaban el plan formativo del aula de la experiencia, con lo que de motivación supone, ¿no? En este caso el puntaje es levemente superior al de los puntajes sobre calidad de vida que presentan los residentes y en este caso parece ser que la calidad de vida que tienen los mayores que asisten a programas universitarios mayores está ligeramente por encima
de la que manifiestan o perciben los mayores que están en residencia. En cuanto a los resultados descriptivos y diferenciales, centrados en el grado de percepción de la felicidad, si nos fijamos, aquí, aunque hay una ligera diferencia a favor de los mayores que asisten a esos programas universitarios, sí que es verdad que el nivel de felicidad, y estos fueron uno de los datos que más nos llamó la atención, sobre todo porque la diferencia tampoco es significativa, pero nos parecía relevante resaltar que, sin embargo, a nivel global, la percepción de felicidad que mostraban tanto unos mayores como otros era prácticamente el mismo. Esto nos ha llevado a elaborar nuevas hipótesis de trabajo y líneas futuras de trabajo y de investigación en la línea de plantearnos si el apoyo social en cuanto a relación social que mantengo con mis seres del entorno próximo y mis seres queridos tiene que ver en que la felicidad sea igualmente significativa en un colectivo u otro. En cuanto al dominio de las nuevas tecnologías, de los recursos tecnológicos o de los extensores de tecnología, que se les llama también para garantizar esas relaciones sociales, aquí sí que hay una diferencia significativa a favor de los mayores que van a la universidad en cuanto a que utilizan más estos recursos tecnológicos, pero no que lo usen más en el número de veces o en la cantidad de veces que recurro a estas nuevas tecnologías, estos teléfonos inteligentes o a hacer una gestión a través del móvil, sino al tipo de actividades que desarrollan con ellos. Yo, por ejemplo, que formo parte del programa del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, puedo garantizar y puedo confirmar que los mayores que van al aula manejan perfectamente el Skype, por ejemplo. ¿Y por qué manejan perfectamente el Skype? Porque dada la estructura social que tenemos actualmente y que Alfonso al principio también lo ha planteado, es decir, tenemos muchos investigadores que se nos van a Oxford o se nos van a Cambridge, pero son españoles. Bueno, pues los padres de esos españoles que están fuera mantienen esas relaciones sociales a través del Skype o de una videollamada. En cuanto a la motivación hacia el uso de las TIC, fijaros, los resultados son coherentes. Los mayores de la universidad utilizan más los recursos tecnológicos y su diversidad funcional frente a un menor uso por parte de los residentes y, por tanto, los residentes se sienten más motivados por querer aprender a utilizar los recursos tecnológicos como fuente de alimento para ese apoyo social, para esa calidad de vida que aporta el saber que al otro lado de la pantalla, al otro lado del teléfono, encontramos a esa persona a la que estamos deseando ver o hablar. Visto lo descriptivo, tenemos otro bloque de resultados que se centran en 3 aspectos fundamentales, ¿vale? Y que se han establecido mediante correlaciones bivariadas entre todas las variables de interés que han formado parte del estudio. De manera que la ansiedad tecnológica que manifiesta los participantes de este estudio correlaciona positivamente con la motivación que tienen hacia las TIC. Es lo que os he comentado hace un par de minutos sobre la coherencia interna que muestran los resultados que hemos obtenido, ¿no? A mayor ansiedad tecnológica, más inquietud manifiesto y más motivado me siento para aprender a usar estos recursos tecnológicos. Igualmente, si yo estoy motivado por aprender a hacer algo y a hacer algo nuevo y a utilizar una herramienta nueva centrada en los recursos tecnológicos, entonces eso me hace más feliz. Por eso correlaciona también positivamente con la felicidad. Y por último, aunque pueda parecer de perogrullo, los resultados avalan también lo que ya avanzaba el modelo de envejecimiento digno, del que partíamos al principio, del envejecimiento exitoso, del envejecimiento activo, del modelo de compensación, optimización de recursos de Baltes y Baltes. La felicidad correlaciona positivamente con el nivel de calidad percibido por las personas mayores. De tal manera
que aquellas personas que se muestran más felices son los que gozan de mayor calidad de vida. Y me gustaría remitirme, con el permiso del leitmotiv de este encuentro, que en este caso es Luisa, nuestra querida Luisa, ha dicho en su reflexión: querámonos mucho, no nos enfademos y sigamos adelante. Y para mí eso es la felicidad, curiosamente. Si algo se percibía en lo que hemos visto de Luisa es que estaba feliz y tiene calidad de vida. Ella lo único que ha dicho, dice: a mí cuando me duele algo me voy a hacer unos rosquillos y se me olvida y ya no tengo nada. Es un ejemplo vivo, nunca mejor dicho, vivo, de que la percepción del dolor es subjetivo, de la percepción de la salud psicofísica es subjetivo, tiene un componente psicológico muy importante y, por tanto, la calidad de vida se puede ver mejorada con el grado de felicidad que podamos manifestar. Llegando ya al final de la presentación, me queda un minutito. Simplemente establecer que hay diferencias estadísticamente significativas entre los participantes de esta muestra concreta, de este estudio, entre los mayores que asisten a programas universitarios y los mayores que residen en residencias de mayores, sobre todo en lo que tiene que ver ansiedad tecnológica, calidad de vida y motivación hacia el uso de tecnología innovadora. Igualmente se establecieron correlaciones positivas entre la calidad de vida y la felicidad, la motivación del uso de las nuevas tecnologías con la calidad de vida, el uso de estas tecnologías con la felicidad y con la ansiedad tecnológica. De cara al futuro, habría que analizar cómo todos estos resultados que hemos obtenido correlacionan a su vez con la autoestima, el autoconcepto y la percepción de autoeficacia que tiene la persona mayor, desde un prisma totalmente positivista, desde lo que la persona mayor puede hacer, desde las competencias que genera y de la percepción de las capacidades que tiene para hacer cosas. Evidentemente, este estudio ha tenido sus limitaciones. Sobre todo, hemos encontrado dificultades a la hora de hacer una composición homogénea de las características de la muestra participante, en el sentido de que nos pudieran permitir obtener no solo datos coherentes, sino también hacer análisis de resultados y que fueran también con validez predictiva y con validez psicométrica suficiente como para que tengan esa identidad de una investigación de calidad como la que presentamos. Igualmente, decir que realizar este estudio ha sido un verdadero placer. Hemos disfrutado mucho con el descubrimiento de los resultados que hemos tenido, que son bastante más extensos. Ya la Fundación tiene constancia de ello porque hemos elaborado un informe completo para lo que es la Fundación. Y, evidentemente, yo me brindo a la Fundación para hacer que estos resultados que hemos obtenido lo podamos transferir a esa mejora real, experiencial en nuestros mayores y en los mayores de nuestro entorno. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que me he pasado medio minuto de los 20 minutos y queda a disposición para la audiencia o para que cuando Lucía estime oportuno poder hacer el debate o responder cuantas dudas hayan podido surgir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Te has ajustado perfectamente al tiempo y gracias por tu presentación, por tu trabajo y transmitirnos esa positividad y ese enfoque tan interesante. Además, como esta tarde he visto que me están acompañando compañeras de Macrosat, que no solamente apoyó como patrocinadora la iniciativa de los premios, pues seguro que en el despliegue y en ir más allá, pues seguro que estaremos interesados y que seguiremos colaborando en este sentido. Pues como Alfonso también comentaba al principio, somos una red de trabajo, una red de colaboración y esto nunca es puntual, siempre tiene continuidad y seguiremos avanzando. Bueno, pues toca el turno al segundo premio, no menos interesante. Ya veis que no es menos interesante. Ambos premios, la verdad es que estamos muy satisfechos de las temáticas que se han abordado y cómo se han abordado. En este caso, el estudio INSAPAC, necesidades subjetivas de salud no satisfechas en pacientes crónicos. INSAPAC estudia tanto las percepciones de las personas mayores
para entender sus demandas, como el punto de vista, fijaos qué interesante y novedoso, de las propias auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, para detectar situaciones de riesgo y demás. Esta es una temática que de forma anterior a los premios, pues al jurado de los mismos le pareció interesante, pero en este momento, si cabe, lo es más, ¿no? Poner el foco en ese trabajo. Los investigadores principales son José Manuel Martínez y Olga María López, ambos doctores y profesores en la UJA y del área de ciencia de la salud. Ya hemos comentado que estamos en un entorno totalmente interdisciplinar y bueno, pues José Manuel y Olga, es vuestro turno. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí, pues vuestra rigurosidad y es vuestro turno. Ok, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Antes de dar paso a la presentación, lo que sí quería es, bueno, pues poner de manifiesto el agradecimiento por habernos dado la posibilidad de poder llevar a cabo este proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que, como ya se ha comentado antes, lo echamos a andar hace algo más de 2 años, en el año 2018, y nadie contaba con que desde entonces hasta ahora íbamos a atravesar una pandemia, con lo cual eso ha hecho que algunas veces nos hayamos puesto a pensar si los resultados que hemos obtenido de este proyecto, si lo volviéramos a repetir a día de hoy, ¿serían los mismos? ¿Habrán cambiado? Y bueno, yo quiero aventurarme, y ahora lo podremos ver a raíz de los resultados que vamos a ir presentando, que yo creo que esta pandemia ha podido venir a acentuar aún más los resultados que ahora vamos a ver de este proyecto INSAPAC. Por lo tanto, voy a pasar a compartir la presentación. ¿Se puede ver la presentación bien? Sí, voy a interrumpirte un segundo, José Manuel. Sí. Deciros simplemente que tenéis el chat disponible por si alguien tiene alguna pregunta de algo de lo que hemos abordado durante la tarde, poder poner la pregunta en el chat y lo vemos en el coloquio final. Ok, estupendo, muchas gracias. Bueno, pues como ya se ha comentado, nuestro estudio, que es que nosotros hemos bautizamos como el estudio INSAPAC, es una abreviatura que no responde ni más ni menos a este nombre que se le puso, que es el de necesidades subjetivas de salud no satisfechas en personas con enfermedades crónicas y dependencia. Este estudio lo hemos llevado a cabo un grupo de personas, que aquí aparecen en pantalla todos sus nombres, que todos nosotros, todas nosotras, somos miembros del grupo de investigación CTS 990 de la Universidad de Jaén. Para hacer la introducción voy a hacer una pequeña definición de estos 6 conceptos, que son los 6 conceptos en torno a los cuales gira todo este proyecto. Empezando por enfermedad crónica, ya la Organización Mundial de la Salud la definió en el año 2012 como todo problema de salud de larga duración y de progresión lenta. Las enfermedades crónicas han llegado a tener una magnitud de tal calibre que se estima que para el año 2030 sean la principal causa de muerte. El 80% del gasto sanitario autonómico se destina a paliar los efectos de estas enfermedades crónicas, y todo esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud haya puesto en marcha el programa 25x25, que no es ni más ni menos que tratar de reducir en un 25% la mortalidad prematura por enfermedades crónicas para el año 2025. Actualmente, según resultados del INE del año 2015, prácticamente el 60% de la población española mayor de 15 años presenta algún tipo de enfermedad crónica o de problema de salud de tipo crónico. Estas son las principales enfermedades crónicas, las más prevalentes entre la población española: la hipertensión, la diabetes mellitus, las enfermedades respiratorias crónicas y problemas osteoarticulares. Todo esto hace que las personas que tienen enfermedad crónica y algún grado de dependencia tengan una serie de consecuencias para su vida y para su calidad de vida, desde la dificultad de toma de decisiones
hasta alteraciones en el cambio de ánimo, falta de adherencia a tratamientos, problemas de alimentación, de ejercicio, de falta de practicar ejercicio físico, etcétera, etcétera. El segundo concepto que quiero definir es el de dependencia. El Consejo de Europa lo definió en el año 1998 como el estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de una asistencia o de ayuda importantes, para realizar las actividades de la vida diaria. Este mismo concepto fue recogida por la Ley de Dependencia Española que actualmente tenemos en vigor para hacer la definición como tal de dependencia. ¿Cuál es la magnitud de la dependencia en nuestro país? Pues se divide la dependencia mediante unos índices, el índice de Barthes o el índice de Katz, en dependencia moderada, severa o gran dependencia en función de las necesidades y del número de apoyos que una persona necesita para poder llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Según los resultados del INE del año pasado, la tasa de dependencia de la población española se sitúa prácticamente casi en el 55%, habiendo experimentado un incremento desde el año 2008. En el caso de las personas mayores de 64 años, prácticamente un 30% de la población española mayor de 64 años presenta algún tipo de grado de dependencia. Las situaciones que dan lugar a que haya personas en situación de dependencia se debe al aumento de la esperanza de vida, a la disminución de la tasa de mortalidad, a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas. Todo esto hace que tengamos actualmente en nuestra sociedad personas con enfermedades crónicas y dependientes, según la definición que se hizo en el estudio de Cruz del año 2017. El tercer concepto es el servicio de ayuda a domicilio, como es el recurso que pone a servicio de los ciudadanos la administración local y que comprende actividades de prevención, formación y rehabilitación llevado a cabo por profesionales cualificados en el domicilio para atender estas actividades básicas de la vida diaria de las personas que tienen algún grado de dependencia. Y es el personal auxiliar de ayuda a domicilio, ese personal cualificado que se encarga de llevar a cabo esta ayuda. Si le tenemos que poner cifras a cuál es el volumen de estas ayudas que se prestan actualmente, pues según los datos del INSERSO, más de 1.100.000 personas son beneficiarias de algún tipo de ayuda domiciliaria. Teleasistencia asiste a casi 770.000 personas mayores de 65 años. El servicio de ayuda a domicilio atiende a más de 326.000 personas, de las cuales gran parte de ellas son mayores de 65 años. Y de las 90.000, algo más de 90.000 plazas de centros de día que se ofertan en nuestro país, casi 73.000 se cubren gracias a este servicio. Y por la última definición es la de necesidad subjetiva no satisfecha, que es aquella necesidad que la persona percibe que necesita un servicio de salud, accede a ese servicio de salud, pero no percibe, no siente que recibe el tratamiento o no se le cubre esa necesidad que esta persona tiene. ¿Esto qué es lo que hace? Pues esto, según los estudios que se han hecho sobre necesidades subjetivas no satisfechas, pues esto hace que las personas que tienen este tipo de necesidades no cubiertas tengan peores resultados de salud, que haya un incremento de visitas a los servicios de urgencia. Sin embargo, no se ha visto que haya una correlación con las tasas de ingreso o la visita al médico de cabecera, y los resultados que existen actualmente no nos permiten tener una evidencia al respecto.
Por tanto, con todo esto, creímos necesario o creímos conveniente realizar un estudio de diagnóstico de situación para ver cuáles eran estas necesidades de salud no satisfechas que tenían las personas con enfermedades crónicas y dependencia, de forma que se les pudiera tratar de dar una respuesta o ver de qué forma, qué mecanismos habría que poner en marcha para poder tratar de darle respuesta a estas necesidades no cubiertas o no satisfechas. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio fue explorar las percepciones que las personas con enfermedad crónica y dependiente mayores de 65 años y usuarios de centros de día tienen sobre necesidades subjetivas de salud no satisfechas por parte del personal sociosanitario. Y esto lo quisimos complementar con ese personal de ayuda a domicilio que son quienes prestan este servicio. Por lo tanto, los objetivos específicos eran entender cuáles eran estas demandas de las personas con enfermedad crónica y dependencia en domicilio desde el punto de vista del personal auxiliar de ayuda a domicilio y también comprender cuáles podrían ser las limitaciones que este personal de ayuda domiciliaria tiene para detectar y prevenir situaciones de riesgo de estas personas a las que atienden en domicilio. Hola, buenas, soy Olga. Hemos quedado José Manuel y yo en que vamos, digamos, para hacer un poco la presentación un poco más dinámica, vamos a hablar los dos, ¿vale? Entonces no quiero entretenerme más, solamente agradecer a EGLA y a Macrosat y a la Caixa, bueno, pues la financiación del proyecto y por supuesto el premio. Bueno, continúo explicando la metodología del trabajo que llevamos a cabo. Como ya ha comentado José Manuel, el equipo investigador formamos todos parte del grupo de investigación CTS 990, dejar especificado o explícito que ninguna persona que se dedicó a entrevistar a la gente tenía relación previa con las personas participantes y también dejar claro que, bueno, el tipo de diseño que hicimos nos planteamos un estudio cualitativo de enfoque fenomenológico a nivel exploratorio. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel exploratorio, porque no teníamos información previa ni encontramos ningún estudio previo hecho en nuestro entorno con respecto a esta temática. Y quisimos darle el enfoque cualitativo porque nos interesaba conocer cuál era la perspectiva y la opinión profunda de las personas que íbamos a entrevistar. Queríamos conocer cuáles eran sus experiencias reales, cuáles eran sus vivencias en primera persona y para ello nos parecía que lo más apropiado era hacer una investigación cualitativa, ¿no? Y con el enfoque fenomenológico, que lo que implica sobre todo es centrarnos en las vivencias personales. Bien, el muestreo fue por conveniencia a la hora de elegir tanto al personal de ayuda a domicilio como a las personas con dependencia, un tipo de muestreo clásico en la investigación cualitativa. Gracias a Macrosat nos facilitó este acceso a estas personas a través de diferentes residencias y a través de las propias personas de ayuda a domicilio que también están contratadas a través de Macrosat. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión para las personas dependientes en nuestro estudio? Pues establecimos 3 criterios. Uno fundamental era que no tuvieran deterioro cognitivo, con lo cual pudiéramos hacer la entrevista sin ninguna dificultad, que tuvieran un grado de dependencia moderado o grave, nos basamos en el índice de Bartel, y que fueran usuarios del centro de día, porque era un poco la forma en la que pudimos contactar con la gente. Los criterios de inclusión del personal de ayuda a domicilio únicamente fue que al menos tuvieran 1 año de experiencia en el sector, trabajando como personal de ayuda a domicilio. Participantes, cogimos finalmente, la muestra fue compuesta por 23 personas con dependencia, 17 personas de Martos y 6 personas de Mancha Real. Y en cuanto a personal de ayuda a domicilio, 30 personas fueron las que conformaron la muestra final, 15 de Martos, y otras 15 de Mancha Real. Las características sociodemográficas, ahí se ven quizá un poquito en pequeñito. Bueno, recogimos las características sociodemográficas tanto del personal de ayuda a domicilio como de las personas dependientes. Y en las personas de ayuda a domicilio, como se puede ver en la primera columna en relación al sexo,
pues bueno, todas las personas entrevistadas fueron mujeres porque no fue posible encontrar ningún hombre, con lo cual, bueno, pues se establece ese tipo de participantes, ¿no? Y bueno, ya recogimos también el nivel de estudio, etcétera. En cuanto a la recogida de datos, la llevamos a cabo mediante la realización de grupos focales y entrevistas individuales. En el caso para entrevistar, digamos, para obtener los datos por parte de las personas con dependencia, se hicieron 2 grupos focales en Marto y 1 en Mancha Real, y se hicieron 4 entrevistas individuales. Y con el personal de ayuda a domicilio realizamos 4 grupos focales, 2 en Marto y 2 en Mancha Real. Dejamos de recoger datos, dejamos de entrevistar a gente, hacer más grupos focales cuando ya llegamos a la saturación de los datos, es decir, cuando ya los datos se repetían y no obteníamos ninguna información nueva, sino que todos los participantes al final llegábamos a lo mismo y saturamos categorías. La recogida de datos fue, como hemos comentado, mediante entrevistas grupales y algunas entrevistas que se hicieron individuales. El guión de preguntas lo establecimos nosotros. Fue un guión de preguntas específico para este estudio. ¿En qué nos basamos para sacar el guión de preguntas? Pues nos basamos en la revisión de la literatura. Lo que había hasta ahora publicado, tanto estudios cuantitativos como algunos que encontramos cualitativos, pero cualitativos había poquitos. Y aparte añadimos preguntas que de propio a nosotros nos pareció interesante incluir. Hicimos un pilotaje de las mismas para ver que no había confusiones. Y bueno, en principio consideramos plantear un estudio mixto, queríamos que fuese quanti-quali, pero claro, vimos un poco difícil el tema de que las personas mayores con dependencia moderada o dependencia grave pudieran realizar el cuestionario, ¿no? Entonces, al final decidimos decantarnos únicamente por el estudio cualitativo, la parte cualitativa. Las entrevistas fueron grabadas, y tanto las de los grupos focales como las entrevistas personales. Por supuesto, todas las personas participantes dieron su consentimiento y luego estas entrevistas fueron transcritas para poder analizarlas. El análisis de datos lo hicimos de forma independiente 2 investigadores, un poco pues para dar validez interna. La codificación se realizó por parte de 2 investigadores, como digo, diferentes, luego una puesta en común. Del mismo modo se hicieron las categorías y los subtemas, del mismo modo también se hicieron de forma independiente y luego llegó la puesta en común para poder triangular los resultados. Y el análisis se realizó, fue el análisis temático que describen la autora Brown y Clark en su artículo que publicaron ya en el año 2006 y que, bueno, obtuvimos los resultados sin ningún tipo de problema y dentro de las categorías y los temas que a continuación en los resultados ya describirá José Manuel. Bien, por último, ya dentro del apartado de la metodología, las consideraciones éticas, bueno, comentaros que solicitamos al Comité de Ética de la Universidad de Jaén la aceptación de este trabajo, fue aceptado, por supuesto. Nos guiamos siempre en la protección de datos y los principios éticos nos guiamos a través de la Declaración de Helsinki, del Reglamento Último de la Unión Europea de 2016/679 relativo a la protección de datos, y indicar también que todos los participantes firmaron un consentimiento informado antes de proceder a la entrevista y a la grabación de las mismas. Y a continuación José Manuel va a presentar los resultados del trabajo. Primera parte. Los resultados del trabajo lo hemos dividido en cuanto a los resultados que obtuvimos por parte de la entrevista y los grupos focales llevados a cabo con personas con enfermedades crónicas y dependencia, y por otro lado los resultados que se obtuvieron de los grupos focales llevados a cabo con el personal auxiliar de ayuda a domicilio. A su vez, dentro de cada uno de este grupo de personas participantes, hemos dividido los resultados en función del tipo de necesidad que tenían estas personas. Entendemos que una persona está formada por distintas esferas: la esfera física, fisiológica o biológica, la psicológica, la social y la cultural. Por lo tanto, atendiendo a esta división de estas 4 esferas que componen el ser humano, hemos dividido esos resultados en función de a qué esfera atañen estas necesidades. Y además,
pues cómo el personal de ayuda a domicilio puede contribuir a la satisfacción de estas necesidades en el caso de las enfermedades de las personas con enfermedad crónica y dependencia. Por lo tanto, en cuanto a las necesidades biológicas, en ningún momento no se hizo referencia a que existiese algún tipo de necesidad básica no satisfecha, tipo aseo, comida, etcétera. Las necesidades básicas estas personas las tienen cubiertas. Sí es verdad que sí que hicieron referencia a la necesidad de disponer de material de ayuda técnica simple que normalmente lo suele proporcionar el sistema sociosanitario, pues como son los andadores, la silla de ruedas o la muleta. Sin embargo, existen otro tipo de material de ayuda técnico más complejo, como es el caso de una cama articulada o de una grúa, que según estas personas se proporciona solo en caso de extrema necesidad y siempre hay que hacer una aportación económica para poder disponer de este tipo de material técnico de ayuda más de tipo complejo. En cuanto a las necesidades de tipo emocional que tienen estas personas, este grupo de necesidades lo hemos dividido en 3 subgrupos. En primer lugar, la pérdida de autoridad. En segundo lugar, el aferrarse a su hogar. Y por último, la soledad y la tristeza. En primer lugar, las personas con enfermedad crónica y dependencia sienten que han perdido autoridad. Ya no tienen en el seno familiar y en el seno social, en su círculo social más cercano, ya no tienen esa autoridad de la que disponían anteriormente, y esto lo sienten porque creen que sus demandas no son atendidas y hay otras personas, se sienten desplazadas y hay otras personas, normalmente familiares, que son quienes deciden por ello en cuanto a lo que necesitan en cada momento. Además, estas personas se aferran a la idea de querer seguir estando en su casa, en gran parte porque tienen la sensación de ser una carga para la familia. Y aunque esto les conlleve mayor grado de soledad y de tristeza, estas personas quieren seguir viviendo en su casa y si han dejado de hacerlo, echan de menos estar viviendo en su casa porque tienen la sensación de ser una carga para la familia. Esta sensación de carga, como vemos, saldrá ahora a continuación porque fue un resultado que tuvo gran importancia dentro del análisis de datos que se hizo. En cuanto a las necesidades sociales, este tipo de necesidades se centraron sobre todo en necesidades de tipo económico. En primer lugar, estas personas con enfermedad crónica y dependencia sienten que han perdido el control económico. Normalmente son sus familiares, su hijo o su hija, quienes les llevan las cuentas, quienes disponen de su dinero y quienes les gestionan su economía. Además, ellos perciben que el hecho de tener una enfermedad crónica y un grado de dependencia, en este caso moderado o grave, le ocasiona un gasto extra que si no fuera así no los tendrían, como por ejemplo es pues, el hacer una aportación para poder tener una plaza en un centro de día o la necesidad de contratar asistencia en domicilio extra a la que ya le tienen asignada porque la asignación que se le hace no le es suficiente. Por todo ello, se quejan de la falta de ayudas públicas que existen para que sus necesidades estén cubiertas. Además, desde estas personas hacen una serie de críticas al sistema sociosanitario porque cree que el sistema no le ofrece las soluciones a todas las personas y se tarda mucho en recibir la ayuda. No todas las personas que necesitan este tipo de ayuda la reciben y se tarda mucho tiempo, la burocracia es lenta y se tarda mucho tiempo en que se perciban, en materializar esta ayuda. También hicieron crítica al sistema sanitario en cuanto a la tardanza en la atención que reciben. Sin embargo, sí que dejaron claro que reciben un trato correcto y muy amable por parte del personal sanitario cuando les atienden. Y de la misma forma, en cuanto a el personal de ayuda a domicilio que le atiende en casa, tienen la sensación
que es un personal que está bien preparado y que hace su trabajo lo mejor que puede. Sí es verdad que también destacaron que no todas las personas que necesitan este tipo de ayuda la tienen en casa. En este aspecto en el que la necesidad emocional y la necesidad social se cruzan y que pueden ser estas necesidades psicosociales, la relación con la familia tuvo una gran importancia en los grupos focales y en las entrevistas que llevamos a cabo. Y en el análisis de datos surgió también como un tema importante, como he dicho anteriormente. Tienen la sensación de ser una carga para su familia. Esto hace que se busquen medidas de descarga, como es, por ejemplo, acudir a un centro de día o contratar una cuidadora informal de forma privada o de forma particular que le cubra esa necesidad que hasta donde no puede llegar el personal de ayuda a domicilio que se proporciona desde el sistema sociosanitario. Estas medidas de descarga suponen un gasto extra, con lo cual vemos el impacto económico y familiar que la enfermedad crónica y la dependencia tiene en la persona y en la familia. Para estas personas, el personal de ayuda a domicilio es un personal fundamental porque, como ya hemos dicho, le ayuda a satisfacer sus necesidades básicas o biológicas, le ayuda en casa a hacer las tareas de casa. Ellos tienen la sensación de que cuando salen a la calle acompañados de estas personas están más seguros, más seguras, y además son el personal que le acompaña a citas médicas. Sí es verdad que, como hemos dicho, este personal no cubre todas sus necesidades por el poco tiempo que les pueden dedicar a cada uno de ellos de forma diaria a atenderles. Y esto hace, volvemos otra vez a lo que se decía anteriormente, a que tengan que contratar de forma particular otro personal de ayuda o cuidadoras informales para que estén con ellos durante el día o durante la noche. Sí es verdad que quiero destacar aquí que en muchas ocasiones este personal de ayuda a domicilio que se contrata es un personal que no tiene formación o que no tiene la cualificación suficiente como para prestar este tipo de ayuda. Olga. Vale, sí, aquí estoy. Cuando quiera. Sí, ¿no ves la diapositiva? Ahora ya sí. Vale, gracias. Que igual llega un poquito retardado. Ok. Vale. Bueno, a continuación voy a pasar vamos a hacer un rápido repaso por los resultados que obtuvimos de los grupos focales que realizamos con el personal de ayuda a domicilio, con todas estas mujeres. Y bueno, en definitiva, es verdad que coincidieron algunos de los resultados, ¿no? Casi todos, con respecto a lo que nos explicaron las personas mayores, ¿no? Las personas con dependencia y patologías crónicas. Se incidió del mismo modo, digamos que hicimos una división entre las necesidades biológicas por un lado, las psicológicas y las sociales por otro, ¿vale? En cuanto a las necesidades biológicas, igualmente este personal no indicó que hubiera ninguna necesidad específica, pero sí hacían hincapié en el tema del material de ayuda, sobre todo en el tema de materiales que son más complejos, es decir, una vez que ya la persona es más dependiente y requiere algo más allá de lo que es una silla de ruedas, una muleta, y hacían mención, por ejemplo, a las grúas o al tema de las camas articuladas, que en este caso son más costosos y que hay a veces que, bueno, pues que debido a ese motivo, sobre todo del coste, ellas hablaban mucho del punto de inflexión que hubo a raíz de la crisis económica pasada de 2008 y que antes se daban bastantes ayudas, pero desde que llegó la crisis, bueno, pues este material más costoso, como son camas articuladas o grúas para movilizar a la gente que tiene dependencia grave, pues entonces mucha gente no las tiene directamente, ¿no? Como consecuencia de esto, ellas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues al final recurren al ingenio por falta de material. Y bueno, como describe ahí, hay algunos comentarios, que hemos puesto comentarios textuales de las personas. Aquí esta persona decía, aquí es a base de costillas, espalda y brazos. 2 colchones puse en una cama para que estuviera más alta. El colchón de la cama de al lado, como no lo utilizaba nadie, digo, ahora verás tú. Pero claro, todo a base de cargarlo yo. Entonces, bueno, al hilo de esto también
Lo que pasa es que el objetivo del estudio no era ver cómo se sentían ellas, sino cómo ellas veían las necesidades de los clientes, ¿no? Pero es verdad que ellas también pues, se quejaban de estas condiciones, que al final esta falta de material les afecta a su salud física, del mismo modo. En cuanto a las necesidades emocionales, sí que ellas eran conscientes y de hecho nos transmitían el sufrimiento que ellas veían cuando veían sufrir a la gente. Ellas consideran que muchos de ellos tienen ansiedad, están depresivos y que no hay atención psicológica. Entonces, bueno, al final a base de pastillas, ¿no?, de antidepresivos, ansiolíticos, es, digamos, la forma de tener a las personas mayores tranquilas y con el estado, digamos, psicológico un poco más calmado. Entonces, esto es una crítica que hicieron, ¿no?, en la falta de atención psicológica. Entonces, bueno, y el tema del desahogo emocional de las personas mayores y de los familiares, ellas comentaban que ellas hacen como una especie de papel de desahogo tanto a la familia de sus clientes como a los propios clientes. Aunque luego entre sí, entre ellos, es decir, entre la propia persona con dependencia y sus propios familiares, el personal de ayuda a domicilio nos contaba que entre ellos no hay mucha comunicación. Y ellas son como una especie de nexo entre esto. La soledad. La soledad es tema muy importante y tema muy, muy recurrente. Ellas no hacían nada más que decir que el principal problema que veían que tenían sus clientes era la soledad. También consideraban que eso le empeora su estado de salud, al final le afecta sobre todo a nivel psicológico y a nivel emocional. Y entonces, bueno, ellas dicen que, bueno, que ellas viven situaciones en las que, por ejemplo, ellas tienen asignada estar con X personas 1 hora al día y llega su hora de irse y les da mucha pena irse, pues porque saben que hasta el día siguiente no va a llegar nadie y ese nadie va a ser ella otra vez, la misma cuidadora otra vez, ¿no? También salió el tema del miedo a la hospitalización, tanto por parte de los propios clientes como por parte de los propios familiares, por miedo a cómo vuelven luego a las casas, por las condiciones en las que pueden volver, condiciones en las que se hayan deteriorado a nivel cognitivo o incluso a nivel físico, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que salieron también importantes. En cuanto a la influencia que el trabajo de estas mujeres tiene sobre ellas mismas, nos pareció interesante sacarlo como un resultado porque es cierto que apareció en todos los grupos focales que hicimos y era bastante importante. Ellas hablaban de que es un trabajo muy vocacional, que les satisface muchísimo y sobre todo cuando ven que hacen un bien por estas personas y cuando satisfacen ya no solo sus necesidades más básicas o físicas, sino ese acompañamiento, ese paliar un poco la soledad que tienen. Y hablan, pues bueno, de sus peleillas que tienen entre uno y otro, días que a lo mejor se enfadan, días que no, pero en definitiva ellas estaban contentas y satisfechas con el trabajo. Aunque no obstante, sí que nos contaron, y de hecho algunas de ellas allí en el momento de las reuniones y de las entrevistas se pusieron a llorar, nos contaban que había días donde realmente lo pasaban mal. Lo pasaban muy mal personalmente por el hecho de ver cómo estaban sus clientes solos y en situaciones de vulnerabilidad y de sufrimiento psicológico, principalmente. Bien, la afectación por la implicación emocional por la situación de los pacientes es un poco lo que acabo de explicar, ¿no? Pero finalmente... Un minutillo nos queda, ¿vale? Venga, vale, pues entonces ya terminando, un poco la recompensa emocional que al final tiene. Con el tema de la economía, al igual que las propias personas entrevistadas dependientes, el personal de ayuda a domicilio también comentó el tema de que la economía influye y que el hecho de ser más dependiente tiene más gastos, ¿vale? Y el tema de la dependencia, de la ley de dependencia, ellas muchas consideraban que no están bien asignadas las ayudas. No están bien asignadas las ayudas y además a ellas les gustaría ser partícipes a la hora de la valoración de los pacientes y bueno, se quejaban muchas de ellas del sistema a la hora de valorar a los pacientes, que la valoración para asignar las ayudas
iba una persona, estaba con ellos 15 minutos y en base a esa reunión de 15 minutos ya decidía qué tipo de ayuda debía tener esta persona. Entonces ellas reclaman un poco de atención, un poco de que las dejen ser partícipes a la hora de establecer y de asignar la ayuda a la gente. Bien, si quieres, José Manuel, pasamos, porque el tema de la burocracia, la implicación familiar es parecido. Sí, un poco mencionar esas posibles contribuciones que ellas creen que pueden hacer para mejorar esta situación. Sí, exactamente. Ellas indicaban pues que bueno, que ellas no consideran que haya que darles más dinero, sino que habría que redistribuirlo de forma mejor, ¿no? Y sobre todo el tema de darles más recursos materiales o dedicar ese dinero a tener más horas de un personal de ayuda a domicilio, no darle dinero directamente, ¿vale? Y lo que he comentado ya antes de las valoraciones. Por último, sobre las necesidades de formación. Las necesidades de formación, ellas recalcaron que se sienten bien formadas, se sienten, digamos, con la competencia suficiente como para poder hacer el trabajo que hace y para poder diagnosticar y tratar situaciones de emergencia que puedan surgir, como puede ser un atragantamiento durante la comida. Sin embargo, se quejaban, y esto sí nos gustaría decirlo, se quejaban de que a veces por parte del personal de atención primaria les son delegadas tareas para las cuales ellas no tienen competencia, como por ejemplo cura de úlceras, cura de heridas, etc. Con lo cual demandan más formación, hay como una especie de dicotomía, por una parte demandan más formación para tener más capacidades para tratar a los pacientes en ciertos ámbitos, pero por otro lado había otras que decían no, pero es que esta formación se escapa de nuestras competencias, porque ya entramos en cuidados más específicos que serían competencias de las enfermeras y de los enfermeros, ¿no? Y bueno, ya para terminar, si quieres, José Manuel, los resultados, sí. Nos vamos a las conclusiones directamente. Sí. Nos vamos a las conclusiones en las que, bueno, pues dando respuesta a ese objetivo general y a esos objetivos específicos que se plantearon, pues las personas con enfermedad crónica y dependientes tienen necesidades sobre material de ayuda técnica complejo, necesidad de no sentir soledad y de no sentirse una carga familiar, así como ayudas económicas por los gastos extra que genera esta situación de dependencia. Desde el punto de vista del personal de ayuda a domicilio, las necesidades son también en cuanto a material de ayuda técnica complejo, atención psicológica debido a la repercusión de la situación de dependencia y a la soledad que sienten estas personas, así como una mejor y más eficaz valoración del grado de dependencia que tienen y en cuanto a la percepción, la agilidad de la percepción de las ayudas que se le asignan. Por su parte, su implicación en las valoraciones y revaloraciones por parte del personal de ayuda a domicilio para el reconocimiento del nivel de dependencia, así como el hecho de poder recibir atención psicológica por la carga emocional que supone estos cuidados que prestan a personas con enfermedad crónica y dependencia, contribuiría a la mejora de la calidad que le prestan. Este personal auxiliar de ayuda a domicilio percibe estar capacitado para detectar y prevenir situaciones de riesgo y de urgencia a las personas que atienden, pero no perciben estar capacitadas para poder realizar actividades delegadas por otros profesionales y que no encuentran como propias de su competencia. Por ello, y por querer ampliar su conocimiento sobre los cuidados básicos en domicilio, necesitan una formación continuada. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron en estos grupos focales, tanto personas con enfermedad crónica como personal auxiliar de ayuda a domicilio, así como a la Fundación Aging Lab, CaixaBank y Macrosap por la financiación que ofreció a este proyecto. Ninguna de las personas que participamos tenemos ningún conflicto de interés que destacar. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues quedamos a disposición para el debate y pedir perdón por habernos pasado en este tiempo del que disponíamos. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estos trabajos tan interesantes. He aprovechado para poner en el chat algunas de las frases que habéis comentado. La verdad es que, bueno,
si era algo interesante antes de lo que nos ha pasado este año, ya con lo que nos ha pasado este año, mucho más, ¿no? Voy a hacer un breve repaso de esas intervenciones, ¿no? Decía José Manuel, las personas con dependencia sienten que han perdido autoridad. Os decía también Alfonso en su intervención, antes de la pandemia no hubieran conocido lo que es una videollamada. Decía, los auxiliares de SAD pueden contribuir a la mejora de estas necesidades. O decía también Alfonso, curiosamente los resultados en torno a la felicidad no distan mucho a las personas que están en el centro, a las personas que no lo están, ¿no? El concepto de felicidad va mucho más allá. También comentaba, a veces les son delegadas a los auxiliares de ayuda a domicilio tareas para las que ellas no tienen competencia. Y bueno, muchas otras cosas del servicio de ayuda a domicilio que sinceramente agradecemos en un momento en el que consideramos que en esta pandemia, lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, no se ha visibilizado este servicio, un servicio que hace que las personas se mantengan en su hogar. Este estudio ha evidenciado esas necesidades y esa descoordinación en muchas ocasiones con otros sistemas, como puede ser el sanitario, es decir, tener delegadas funciones que realmente se supone que no se tienen. Hay ahí un limbo que creo que tenemos entre todos la responsabilidad de resolver, ¿no? Y esto nos da para muchas otras hipótesis, ¿no? Y bueno, yo me voy a quedar con la frase de Luisa Martínez, que además recogía a Alfonso, me ha parecido interesantísima, querámonos mucho, no nos enfademos y salgamos adelante. Gracias por el compromiso con estos premios, porque realmente una cantidad simbólica. También ha sido un trabajo de colaboración conjunto y ha sido un gustazo colaborar tanto por parte de mis compañeras como en primera persona con vosotros y sin más, pues si alguien tiene alguna consulta, pregunta, duda que trasladar en el coloquio o algo más que añadir y si no, pues doy paso a Alfonso. Yo, si me permitís decir sí, claro. una cosa, bueno, yo creo que puede haber un nexo de unión entre los dos trabajos que aquí se han presentado esta tarde, porque yo por un lado quiero poner el acento en la soledad como mal endémico de las personas mayores, de las personas que tienen una enfermedad crónica o que tienen dependencia. Este mismo verano se publicó un estudio en el que se evidenciaba los niveles de soledad que sienten las personas mayores en Andalucía. Y para atajar esa soledad, qué mejor que estos recursos tecnológicos a los que Alfonso Javier antes hacía mención en su estudio. Es decir, tenemos diagnosticado que la soledad existe y que le afecta física, psicológica y socialmente a las personas mayores, pero afortunadamente tenemos recursos tecnológicos que pueden hacer que se palíe un poco esta sensación de soledad. Por lo tanto, pongámoslo en marcha y tratemos de dar pasos para bajar esa tasa de soledad que sienten las personas mayores. Totalmente de acuerdo con José Manuel. Creo que es necesario establecer estas sinergias, ¿no? Y este tipo de seminarios, este tipo de encuentros, lo que propicia mágicamente es eso, ¿no? Ver cómo de estudios tan diferentes en el punto de partida se llegan a confluencias, se llegan a sinergias y a complementar diferentes aspectos en los que, por ejemplo, si a las mujeres que atendieron o que estudiaron el equipo de José Manuel, se le provee de herramientas tecnológicas que aminoren o minimicen el efecto del que puedan tener en la percepción de esa soledad. También ha dado una clave, creo yo, y es la pérdida de esa autoridad, ¿no? De ese decir, he dejado de ser quien soy para ser quién, ¿no?
me llevan las cuentas, manejan mi dinero, hacen con mi dinero lo que buenamente creen que es mejor para mí, pero en muchas ocasiones no se les pide ni opinión, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero José Manuel, también premiado, su equipo, ¿no? Que es interesante, es necesario desde ese modelo de envejecimiento digno, ¿no? Que nos decía Alfonso, que nos proveía como herramienta, crear esa sinergia, crear esas confluencias en las que, por un lado, si tenemos diagnosticado esas dificultades de autonomía, de soledad, pues ofrecer esos recursos que nos ofrecen, y en esta situación de pandemia que estamos viviendo tan terrible, pues esos recursos tecnológicos que nos permiten al menos vernos la cara. Totalmente de acuerdo con vosotros, con lo que planteáis. Y también lo que ha dicho Alfonso, el hecho de que los resultados ya están ahí. Entonces ahora lo que tiene sentido es ponerle solución, intentar ponerle solución. Ya sabemos lo que hay, bueno, pues entonces ahora hagamos porque realmente hemos expuesto un problema, hemos puesto una situación de injusticia, de vulnerabilidad, de personas vulnerables y en muchas ocasiones indefensas. Y claro, la idea y el objetivo último de todo esto es que al final sirva para algo, ¿no? Claro. Que no se quede en un cajón y no se quede en una presentación solo de resultados. Luego estaría muy bien que hubiera una presentación de implementación de resultados. De efectos, ¿no? De resultados. Claro, exactamente. Soluciones que se han propuesto. Lo recogemos totalmente. Manuel Amezco estaba poniendo algo en el chat. Si quieres, Manuel, compartirlo con nosotros. Bueno, en realidad lo que estaba era compartiendo mis felicitaciones. Yo, como os digo ahí, pasaría horas escuchándoos, ¿no? Es un verdadero placer como con enfoques tan distintos, pero también tan complementarios, ¿no? No sé, animaros a continuar y poner a vuestra disposición pues, los recursos que tiene la Fundación INDE a la hora de si queréis difundir vuestros trabajos. Pues ya tenemos revistas, tenemos monografías, ¿no? Pues en aquello que podamos apoyaros, pues nada, a vuestra disposición y ya digo, un verdadero placer escucharos, realmente. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Manuel. Pues, por supuesto, podemos coordinarnos para esa presentación de resultados también a nivel científico con Fundación INDES, que además, bueno, estamos súper agradecidos por habernos dado este marco de trabajo, y de la mano de Fundación INDES no es cualquier cosa, y de Manuel en primera persona, pues, bueno, pues un aprendizaje continuo desde el primer momento y una colaboración que se multiplica, ¿no? Entonces, bueno, estamos además representadas diferentes provincias, Sevilla, Granada, Jaén. Esto es, la verdad, súper interesante. Y nada más, pues deciros que esta es una pequeña sesión de presentación, que podemos ir mucho más allá, que además estamos pues planificando un nuevo año y los límites no nos los va a poner una pandemia. Aquí estamos, hemos tenido muchos formatos, nos hemos visto en un congreso multitudinario, nos hemos visto en una presentación más pequeñita y ahora digitalmente, que son los recursos que nos vamos adaptando según las situaciones y nada más. Alfonso. Muy bien. ¿Está por ahí nuestro presidente? Pues nada, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias, es un placer escucharos y es un placer saber que el objetivo que perseguíamos se ha puesto aquí negro sobre blanco. Había abierto muchas puertas, muchísimas, y os tomo la palabra, vaya que sí os la tomo. Si algo, veréis en la Fundación, Andrés y yo y Lucía, hablábamos de la I al cubo, que es investigación, innovación e intervención. Y ahí nos vamos a encontrar en la intervención, sin duda, porque si hacemos esto es para obtener líneas por las que caminar y transitar para mejorar la calidad de vida de los mayores, y había abierto muchas. Una de ellas, y además, José Manuel y Olga la han tratado muy bien. En la Fundación llevamos tiempo trabajando y pensando que las auxiliares de ayuda a domicilio son agentes de prevención
Y si conseguimos mejorar las competencias, los conocimientos, las habilidades y los salarios, probablemente podamos hacer muchas cosas más dirigidas a mantener a las personas en su casa, que es donde quieren estar. Aprovecho que José Manuel es matrón, creo, ¿no? Yo hace muchos años que vi la cama de dilatación que se transforma en cama de parto, hace muchos años. Y esa es la idea, que en el mismo espacio podemos hacer y atender a las personas en todas sus fases, ¿no? Y esto no desmerece, también hay gente que elige vivir en residencias con otro modelo, que ya esto daría para otra larga charla, Y quiero, antes Manuel decía que soy incisivo y lo soy, porque esa vena no se me va nunca, pero sí me gustaría no terminar sin agradecer y poner en valor el trabajo tan enorme que han hecho los profesionales del ámbito residencial y del ámbito de la ayuda a domicilio, junto con los servicios sociales, porque han sido los otros héroes a la par que los sanitarios. Y si algo ha quedado claro es que tenemos que hacérnoslo mirar, financiar bien esos servicios y, por supuesto, cambiar el paradigma. Y cambiar el paradigma, tenemos muchas armas y yo creo que sabemos cómo hacerlo. Y vamos a hacerlo. Y bueno, para terminar, no puedo más que darle las gracias a todos los que habéis participado, a Manuel, ya nos acompaña hace muchos años, y yo tengo la suerte de contar con mi maestro, que es fantástico, y vamos a seguir en el camino. Y bueno, el equipo de la Fundación, a Ana Ruiz, a Ana Perandrés, María del Mar, a Manuel Torralba, y como no, el corazón y el motor de la Fundación, que es Lucía. Lucía, sin ti, pues esto sería de otra forma, ¿no? Y bueno, voy a terminar siendo también machacón, porque me he quedado con esa frase y ese consejo de Luisa, fantástico. Y vamos a querernos y vamos a no enfadarnos. Y nada, os deseo unas felices y seguras fiestas. Vamos a ver si en el camino seguimos haciendo cosas y construyendo esa pequeña aportación que hace un mundo mejor, ¿vale? Muchísimas gracias. Y buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien.